Hay dificultades a bordo de un 737 que desciende sobre Nueva Orleans. Teníamos fuertes turbulencias. Una violenta tormenta sorprendió a los pilotos. Mayday, TACA 110, atravesamos una tormenta. Es similar a la explosión de una bomba atómica. Todo se oscureció. Las alarmas de la cabina comenzaron a sonar. Perdimos un motor. Ambos. Sin potencia, el avión no llegaría muy lejos. No lo lograremos. No hay potencia. De repente, 38 pasajeros se enfrentan a una perspectiva aterradora. Se estrellarán en cuestión de minutos. Miren, ¿aterrizaremos ahí? Así es, amigo. A menos que la tripulación del vuelo 110 de TACA pueda realizar una de las mayores hazañas de la historia de la aviación comercial. Aquí vamos. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera basada en informes y testimonios de testigos presenciales. A 50 kilómetros del aeropuerto de Nueva Orleans, el avión comienza su descenso final. Sentí como si hubiéramos colisionado con un muro. La cabina se sacudió fuertemente y se oía el hielo golpeando el avión. Fue horrible. Había bastantes rayos. El viaje fue angustiante. Había mucha turbulencia. Que los asistentes se sienten. Asistentes de vuelo, tomen asiento, por favor. Todo se oscureció. Las alarmas comenzaron a sonar en la cabina. Los instrumentos se apagaron. Accioné los aceleradores 2 veces, tratando de retomar el control del avión. Perdimos potencia. Supe que no teníamos potencia. No tengo nada. El avión tiene suficiente velocidad como para deslizarse, pero no por mucho tiempo. Comenzará a perder altura rápidamente. No tener potencia significa que no funciona ninguno de los sistemas de a bordo. En Nueva Orleans, para la torre de control, el vuelo 110 desaparece del radar. TACA 110, acercamiento, altitud. TACA 110, habla Nueva Orleans, ¿me escuchan? Sin potencia, es imposible comunicarse con el avión. En menos de un minuto, el 737 cae casi 300 metros y no se detiene. Descendemos a 500 metros por minuto. Y sin potencia, no hay manera de encender los motores. Sabía que no teníamos mucho tiempo para tratar de encontrar dónde aterrizar, o qué tipo de aterrizaje debíamos hacer, o cómo hacer funcionar los motores. El altímetro y el indicador de altitud tienen batería de repuesto. Es lo único que funciona. Y cada segundo, el vuelo 110 de TACA estaba más cerca del agua. Había mucho silencio. Se podía oír la lluvia. Y pensé, esto es todo, terminó. Vamos cayendo y este es mi último día. Mira los indicadores. Sin potencia en los motores, el avanzado avión de propulsión se convirtió en un planeador de 43 toneladas. Nos preguntábamos si podíamos encender la APU, porque nos deslizábamos en medio de una tormenta tratando de obtener potencia. Mayday, TACA 110, atravesamos una tormenta. Necesitamos vectores de pista. Perdimos un motor. Ambos motores. Perdimos ambos motores. Pero el avión no llegará a ningún aeropuerto a menos que la tripulación pueda encender los motores. 28, 29, 30, listo. A solo 1800 metros del suelo, el motor izquierdo comienza a funcionar. Bien, buen trabajo. Encendamos el otro.
Ya casi tenemos el otro. Listo. Velocidad. Está bien. Tenemos ambos motores. Con ambos motores parece que la crisis hubiera terminado. Entendido, recuperamos ambos motores. Apreciamos lo que han hecho por nosotros. Porque siento que no tenemos potencia. Algo anda mal. Los motores parecen estar funcionando, pero no tienen empuje. Los indicadores mostraban que los motores estaban sobrecalentados. Se estaban quemando por dentro. Existía un alto riesgo de incendio y el capitán no tenía más opción. Algo que ningún piloto desearía hacer. Tenía que apagar los motores de nuevo. Nuevamente el avión se hallaba sin electricidad y caía rápidamente. Sabíamos que no había posibilidad de reiniciar los motores y debíamos empezar a buscar un lugar para aterrizar. El avión se acerca rápidamente a los 900 metros. La visibilidad comenzó a mejorar y el avión salió de las nubes de tormenta. Pero seguía lloviendo y Dárdano tenía menos de 3 minutos para hallar un lugar donde aterrizar. Solo veía terreno pantanoso por todas partes. El equipo solo tenía una opción. Haremos un aterrizaje forzoso. Debían arriesgarse y tratar de aterrizar en el agua. TACA 110, hagan lo necesario. La guardia costera se desplegó inmediatamente. Dárdano planea poner el avión en el canal que hay debajo de ellos. Bien, aquí vamos. En el avión, todos teníamos la sensación de que no íbamos a sobrevivir. El 737 solo puede permanecer en el aire durante 1 minuto. Mientras Dárdano busca un tramo seguro del canal para aterrizar el avión, aparece otra opción. Mira, mira por allí. El oficial López vio un dique paralelo al canal hacia el cual nos acercábamos. El dique es mucho más corto y más estrecho que una pista de aterrizaje, pero era más seguro que el agua. ¿Aterrizaremos ahí? Así es, amigo. Los pasajeros solo tienen segundos para prepararse. ¿De acuerdo? Vamos a descender. Hagámoslo. Pero el capitán Dárdano sigue volando hacia el agua. El dique estaba a mi derecha. Para tener alguna esperanza de aterrizar en el dique debe hacer una corrección del rumbo. Esto requería una maniobra arriesgada conocida como deslizamiento lateral. Tuve que hacer un deslizamiento lateral para quedar en posición de realizar un aterrizaje perfecto. Es un movimiento destinado para naves pequeñas y para los planeadores, no para un Boeing 737 de 43 toneladas, pero era un riesgo que debía tomar. Resiste un poco. Oraba. No podía creer lo que estaba sucediendo. Solo faltan 200 metros de distancia para tocar tierra. Y sin motores, los pilotos no tienen oportunidad de desacelerar el avión al momento de aterrizar. Dios mío. Estaba preparada para que el avión explotara. Estaba lista para un acontecimiento trágico. Y me despedí mentalmente de mi familia. Es todo. Había un elevado muro de concreto frente al dique y un terraplén a la izquierda. Parecía que no era suficiente espacio para aterrizar. Bien, amigo. Ya te tengo. Tocamos tierra con una rueda y después la otra. Si se hubiera roto el cinturón de seguridad, habríamos volado por el avión. Sobre la hierba húmeda, el avión puede patinar y salirse del dique hacia el agua. Solo estaba tratando de controlar el avión. Apliqué los frenos para no perderlo en el último minuto. Los alerones estaban afuera y pensamos, lo logramos. Lo logramos.
Lo logramos, muy bien. Perfecto. Muy bien, Charlie. Viene. Ese fue el mejor aterrizaje de mi vida. Estaba sorprendido. Fue un aterrizaje difícil, pero fue genial. Era grandioso estar vivo. Y qué mejor forma de empezar esta noche que trayendo ese aplauso que empezó en una cabina hace muchos años a este evento de IO. Gracias por acompañarnos. Soy Martín Sánchez, estoy a cargo de la silla de Learning aquí en el capítulo Cancún Riviera Maya. Me acompañan 3 IOers aquí, Juan Celso, empresario, piloto y alumno del capitán en vuelos acrobáticos. Giuseppe, empresario, piloto también, y Rohan, que está ahí a cargo de nuestros amigos de Zoom. Gracias, Rohan, empresario también, miembros de IO, y bueno, todos ustedes, miembros de IO, bienvenidos, muchas gracias, y aquí el gran equipo del técnico, muchas gracias a todos. Y bueno, Capi, ¿qué te trajo a la aviación? ¿Cómo empezó la pasión por los aviones? Buenas noches, gracias a todos, gracias Martín, gracias al equipo que ha organizado este evento. De verdad me siento muy orgulloso, muy complacido de estar con ustedes. Qué buena emergencia se tiraron eso, ¿no? De verdad que sí, cuando yo sea grande voy a hacer así. Afortunadamente, la cigüeña se equivocó de lugar. Yo iba para Mona, high class, y me dejó en El Salvador. ¿Ok? Ahí me dejó tirado la cigüeña de accidente. Pero gracias a eso caí en una familia de lujo. Middle class, herencia de pilotos, abuelo piloto, padre piloto, hermanos pilotos, hijos pilotos, espero que los nietos también en su momento. Y así es como a mí me entusiasma desde pequeño, no digamos bebé, el poder llegar a ser un piloto de línea aérea o piloto de fumigación en ese tiempo, porque mi padre era piloto fumigador. Y yo recuerdo cuando íbamos a dejarlo a él al aeropuerto y veía aquel Stearman arrancando y veía aquel motor 450 comenzando a girar y a arrancar, y cuando hacía las explosiones tiraba unas bofanadas de fuego que parecía un dragón. Era impresionante oír el ruido de ver ese avión. Y yo decía, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero hacer. Aparte de eso, que padre me llevaba en los aviones a cada rato, ya un poquito más grande, y siempre tuve la memoria del avión. Y creo que es de familia, ¿no, Capi? Me parece que hay un dárdano por ahí. Hay un dárdano que inicia en la primera escuadrilla aérea de la Fuerza Aérea de El Salvador, está el apellido Dárdano. Así que, y Dárdano solo hay una rama que viene de Italia a través de Honduras, y así llegan a El Salvador allá por los años 1847. Así que es de ahí donde traemos en la sangre la aviación. Es padrísimo. Y Capi, ¿de qué forma la familia tiene que ver con toda esa experiencia? Esto, normalmente estamos compartiendo con la familia nuestros negocios y tal, pero no sé, restaurantes, torterías, pizzerías, ¿no? Pero platícame, ¿qué es tener una familia involucrada totalmente en la aviación? Bueno, la realidad es que, como te decía, el abuelo fue piloto, fue fundador del departamento agrícola dentro de El Salvador en su época, y él introdujo la aviación agrícola a El Salvador. Padre se vuelve piloto a través del programa que el abuelo había desarrollado, y hubieran sido, o fueron, mejor dicho, más de 125 aviones Stearman fumigando en El Salvador al mismo tiempo. Eran 178,000 manzanas de algodón que se cultivaban en el país, y era el producto que más cultivo tenía en El Salvador. Es de ahí de donde sigue la aviación creciendo, y como te explico, yo tenía la fortuna de que mi papi volaba, y íbamos a los campos, íbamos a la finca, íbamos a dejar combustible, íbamos a
aquí y nos llevaba, entonces yo fascinado con el biplano, con el Stearman, y eso me entusiasmaba mucho y a mí eso fue lo que me fue involucrando. Ahora, eso era mi abuelo, que después tuvo un accidente en avión, después fue mi padre, pero ya donde comenzamos a ser varios de la familia pilotos, es cuando yo ya llego ahí. Mi hermano ya es capitán, mi hermano es capitán de línea aérea, ha volado, él sí ha volado en todo el mundo, ha volado en China, en Afganistán, porque está en una empresa americana y esas empresas hacían charters para diferentes lugares. Él voló en China 8 años y etcétera. Así que después de eso, mi hermana saca su licencia, pero se dedica al hogar también y a otras actividades. Luego pasa mi familia, donde vienen mis hijos. Mi hija comienza a volar también. Mi hijo es piloto capitán de Avianca, ya con 15 años de volar como capitán no, dentro de la línea aérea. En la situación, la única que no vuela de mi familia es mi esposa que está por ahí, que dice que ahora tiene que aprender porque ya me estoy haciendo muy viejito y que en una de esas me voy a pelar y ¿cómo se llama? ¿Quién aterriza? Y quién aterriza, pero le dije que ella juró morirse conmigo, entonces que cuál es el problema, que no hay ningún problema ahí, pero dice que no, que ella quiere disfrutar un poquito más de vida. Así que de ahí tengo la fortuna de mis hijos, ¿verdad? Y mi hija tomó la decisión igual que mi hermana, de que me dijo, mira papi, a mí me encanta la aviación, yo quiero ser piloto, pero me gusta más tener hijos y familia. Y yo he vivido contigo y he vivido en esta casa donde te veo irte cada rato y que te vas muy triste cuando uno deja la casa, que tiene una función de un trabajo de ir a hacer, Juan, que te tenés que ir todas las semanas, 2 días, y eso es triste en la familia, me explico, el tener que abandonar el hogar, y eso a mi hija le causaba de alguna manera que tenía que sacrificar días de cumpleaños, navidades, etcétera. Capi, dos preguntas para terminar mi cuestionamiento sobre esta etapa tan bonita. La primera es, ¿a qué edad tomaste por primera vez un avión? Y la segunda es, ¿cómo das con esto del vuelo acrobático? Yo tengo el privilegio de platicar mucho con Juan sobre los vuelos, de comparte constantemente videos sobre todo lo que hacen en esos biplanos. ¿Cómo nace esta parte del vuelo acrobático? Yo aprendí a volar prácticamente con padre. ¿Por qué? Porque él tenía un avión, él trabajaba para una familia que tenía cultivos de algodón y dentro de las cosas que él tenía era un avión para transportarse internamente, ya no fumigaba. Entonces yo recuerdo ir en las piernas de él, ¿ok? Volando y él me dejaba tocar el timón solamente y el acelerador, los pedales no alcanzaba yo a hacerlo. Entonces yo, si querés llamar así un recuerdo de mi primera vez que volé un avión, no lo tengo. Sí lo tengo cuando volé por primera vez solo. Y eso fue hace 50 años, el pasado 15 de septiembre, que yo volé por primera vez solo un avión, ¿verdad? Así que es así como yo me cultivo dentro de la aviación y mis fines de semana era ir al aeropuerto, sentarme ahí y a ver, me llevo a volar, le decía a los del aeroclub. Hasta que mi padre me dijo un día, mira, deja de andar pidiendo jalón por todos lados, me dijo, te van a matar. Y dentro de eso, cuando yo comencé a volar, de alguna manera cada padre conoce a sus hijos y me dijo, mira, seco, me decía él, aprende a hacer acrobacia, porque como sos te van a matar. Y prefiero que te mates sabiendo lo que vas a hacer, o no por andar experimentando, vas a cometer un error. Y efectivamente, yo le conté a él que queriendo hacer un loop en un Cherokee 140 me vine de espalda así, porque no había tomado el curso. Entonces, a raíz de eso, él me dice y me pide que saque mi curso de acrobacia. Entonces, yo, las horas para la licencia privada, las aproveché para sacar mi curso de acrobacia. Capi es muy famoso por ese vuelo, por ese TACA 110.
No sé los que no lo conocían, pero yo cuando supe de esta proeza que realmente está en la historia de la aviación, pero muy pocos saben que 6 años antes de eso tuvo una experiencia que quizás sea más fuerte que el vuelo TACA 110. ¿Nos quiere platicar de eso? Claro, en 1981 tengo la felicidad de que me llaman a TACA a trabajar como ingeniero de vuelo de un equipo carguero, un Electra. En este vuelo, yo como ingeniero de vuelo no tocaba los controles del avión. Mi fascinación del vuelo me llevó a regresar a la compañía de taxis aéreos y de vuelo que hacíamos antes de yo entrar a TACA y les pedí que si podía yo estar llegando a volar taxis aéreos, dar clases, lo que saliera. Y entonces me dijeron que sí, que con gusto, que por favor llegara. Es así como el 19 de enero de 1982, casi un año después de haber entrado a TACA, yo llego y tenía un vuelo hacia Tegucigalpa, Honduras, un vuelo internacional, pero llegué temprano y el piloto de este vuelo que yo hice no había llegado. Entonces me dice el coordinador de operaciones: mira, Charlie, me dice, agarra el avión, vas a dejar a estos ejecutivos a la presa de San Lorenzo, que era una pareja joven con un niño de 6 años, que eran los que estaban a cargo de la dirección de la presa, de la construcción de la presa, un aeropuerto que quedaba 25 minutos de vuelo del aeropuerto internacional. Vas, tiras a la gente, por la dejas, bajas, no los mires. Y después te regresas y agarras tu vuelo para Tegucigalpa, Honduras. Ok. Gracias a Dios, en ese momento, algo que nunca te había comentado, yo siempre andaba armado en El Salvador, porque en esa época ya la guerrilla estaba al brinco. Entonces dije, como voy en un vuelo internacional, agarré la pistola y la dejé en el carro. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque llegamos al aeropuerto este y cuando aterrizamos no había la seguridad de costumbre en ese aeropuerto. Al no haber la seguridad del aeropuerto, bajamos las maletas, se bajaron los ejecutivos, se bajó el niño y todo. Entonces me bajo yo y comienzo a ver en los alrededores y digo, hey, aquí hay algo que no me gusta. El feeling ese que siempre te da una sensación. Entonces vengo y les digo yo a los señores, ¿saben qué? Agarremos las maletas, subámonos al avión y nos vamos a sobrevolar el campamento donde estaban las oficinas centrales, y cuando veamos que viene su protección, que viene su seguridad a traerlos, aterrizamos, los dejo y me voy. Subiéndome al ala del avión, es un avión de ala baja, subiéndome al ala del avión, ya habíamos guardado las maletas de nuevo en el avión. La señora me dice, capitán, medio italiano, medio español, ¿puede el niño hacer pipí? Ok. Entonces, en ese momento, yo estoy subiendo en el ala y, y aquí está la cabina del avión, la puerta del avión, el ala, y me pongo en esta posición sobre el techo del avión, a ver hacia allá. Estuve viendo hacia allá y todo. Veo mi reloj en esta posición, 2 minutos para las 8, y le digo, ok, vámonos. Cuando yo le digo, ok, vámonos, a mí me impacta la bala. Aquí. Una bala. Una bala. Me roza, me destraza la cara y me bota sobre el ala del avión. En ese momento, tú vas y la vida te pasa en segundos y vas pensando, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para dónde corro? Se oían los balazos. Negro, un pito, cayéndome. Andaba unos anteojos idénticos a este, quedan así, con el completamente destrozado de este lado. Me caigo yo sobre el ala del avión y voy pensando, ¿qué hago? Corro, me escondo, saco la pistola que no la andaba, gracias a Dios, porque si no hubiera agarrado la pistola y en vez de pensar en irme, hubiera pensado en esconderme o ver qué hacía o salir corriendo, no sé. En ese momento yo decido, no, la única oportunidad que tengo es salir volando, porque no tengo otra. Y seguían disparando, a la vez le tiraron 5 balazos más, ¿ok?
Cuando eso sucede, yo decido y me subo al avión y comienzo a arrancar el motor, ¿ok? En lo que estoy arrancando el motor, los señores se suben al avión, el señor se sube con su hijo atrás, con el maletín y se esconde sobre el niño y la señora se tira como en el asiento, casi de cabeza ahí. Arranca el avión, el motor, y en lo que arrancó salí volando y me acuerdo que la carrera de despegue ya iba pensando yo, esto me van a seguir disparando, entonces lo que hice fue que despegué el avión, me quedé a baja altura, subí las llantas del avión y me metí entre unos palos, a manera de que no fuera a seguir siendo blanco. No sabía qué tipo de arma tenían ni qué alcance tenían los señores estos, y comencé a como a unos 2 kilómetros ya de la pista a tomar altura. Entonces comencé a verme, ¿ok? Tocarme, se me iba el dedo aquí. Y era aquel sangrerío y todo. Entonces la señora al verme pide una pijama del niño y me la pasa, ¿ok? Entonces me pongo eso yo aquí y ya iba volando así. Y me quería ver cómo iba la cara porque yo decía, puntitos. Me baleaban, me fregaban, etcétera, etcétera. Y llevaba cólera. Una cólera que no se pueden imaginar, porque a mí en ese momento se me destruía todo mi futuro, se me destruía todos mis sueños, se me destruía toda mi capacidad de ser piloto, todo aquel castillo en el cielo que yo tenía, todo aquel logro que yo tenía de haber llegado a la línea aérea, de haber tenido toda la experiencia que ya tenía, se me frustró. ¿Ok? Entonces, a medio vuelo, el señor viene y me dice que le enseñara a volar porque yo venía herido. Entonces, cuando él se me pone así, yo lo volteo a ver a él y me refleja en los anteojos de él mi cara. Él pone una cara de monstruo cuando me vio a mí y yo pongo una cara de asustado al verme en los ojos de él, como estaba. De verdad, no se me veía la oreja de este lado y la parte de carne aquí estaba hasta por aquí. Aquí se salía el pómulo y era dramático la escena de ese momento, ¿no? Pero logró controlarlo, le pegué y le digo, señor, cámbiese, ya estamos a 5 minutos de aterrizar. Gracias a Dios pudimos aterrizar y me subí en la ambulancia, etcétera, etcétera, etcétera. Bajamos a los pasajeros, me subí en la ambulancia y llegamos a hospital. Pero desde ese entonces pasó a ser yo el único de los únicos pilotos en el mundo con la capacidad de visión limitada, que le llaman, o One Eye Vision, o como le quieran llamar, como piloto comercial en línea aérea en el mundo. Creo que al final fui el único que estaba volando ya como capitán, así. Pero ahí viene una lección de vida muy grande. En el momento que uno se cae de aquella escalera que va siguiendo en el día a día de superación, y que tal vez me viene de un pendaño bien grande, y llego al suelo, y tenés que decir, se me fue el ojo, se me fue mi carrera, se me fue mis ilusiones, ¿qué vas a hacer? Pero al día siguiente me arranqué toda la curación, vi que no tenía ojo, era una berenjena en todo este lado. Bueno, adelante. Salí del hospital 2 días después, mami, déjame manejar el carro. Mamá, ¿cómo? Déjame manejar. Y yo manejé la casa. 2 días después, le hablo al compadre, compadre, vamos a volar. Llego al aeropuerto, me monto en mi avión y salgo a dar una vuelta en mi avión a volar y paso por la torre de control y le pego un rol a la par de la torre de control para le dije, yo, ¿qué me para? Si ya estoy volando. Ya había cerrado yo el capítulo y ya decía, de aquí en adelante nadie me para. Así que es ahí donde sí pierdo el ojo. Y nos hace pensar, Capi, porque cuántas veces nos limitamos por cosas mucho más simples, ¿no? A veces nos limitamos por ideas, por algunos temas que son barreras en la cabeza, y cuando es algo real, algo físico,
Porque ¿cómo es posible que un piloto pueda volar con un solo ojo en líneas comerciales? Pues yo tampoco lo sabía, pero desde ese día tuve que investigar. Y gracias a Dios, debido a los accidentes dentro de la guerra, en los aviones, mucha gente perdía piernas, perdía brazos, etcétera. Era la guerrilla de esa manera. Ah, no, no, estoy hablando De los- de la guerrilla, Lo suyo ellos, fue en la guerrilla. perdón, Lo suyo fue en la guerrilla. lo mío fue la guerrilla salvadoreña que cobardemente, porque siendo civil, yo soy capitán de aeronave, no soy capitán militar. No es porque no me haya gustado la milicia, simple y sencillamente que en esa época ya hacerse militar y yo tenía la posibilidad de salir adelante civilmente, la guerrilla fue la que me atacó, ¿verdad? Pero el certificado médico lo logro obtener porque los americanos teníamos un método de probar tu habilidad de vuelo y tu capacidad de seguir volando y seguir exámenes y seguí chequeos y así me dieron mi certificado de primera clase médica para seguir volando. Y esto lo lleva a la experiencia que todos conocemos. El vuelo TACA 110. ¿Cómo fue ese día, Capi? Bueno, simpático porque cuando uno sale de casa no sabe si va a regresar y, y, y por eso hay que vivir feliz, contento y dar las gracias a Dios todos los días de levantarse. Ese día voy a mencionar que el día anterior muy contentos estábamos porque íbamos a estrenar el avión, un avión nuevecito de fábrica que acababa de adquirir la línea aérea. Hicimos un vuelo Salvador-Belice y en Belice el avión se autoprotege porque las baterías del avión ya no estaban cargadas lo suficiente para seguir operando. Cancelamos el vuelo, regresamos al hotel en Belice, llega mantenimiento, le cambia las baterías al avión y regresa el avión con nosotros a El Salvador este día. El día de mañana, ya es hoy, vamos, mira, ayer perdiste el vuelo, llévate el avión a Nueva Orleans ahora. Al que le tocaba el vuelo un poco enojado conmigo porque me quitaste el hecho de ir a volar. Después me dio gracia, ¿verdad? Pero en ese momento me dijo, mira, bueno, lo que puede haber sido. Entonces volamos a Belice, de Belice a Nueva Orleans, cuando vamos en el crucero, la octava maravilla del mundo, el avión más nuevo, lo más lindo que teníamos en la empresa, y el copiloto que era muy agradable, todo, ladies and gentlemen, this is the copiloto, the first officer speaking, would like to bring you to the cockpit so you can see toda la cabina y todo. Capitán, me da permiso de que pasen todos los pasajeros, los 30 y no sé cuántos pasajeros. Y de verdad, todos los pasajeros se levantaron del avión, pasaron de la cabina. ¡Oh, qué lindo, qué bello! Sí, estaba maravilla del mundo. Este es lo más bello que hay en la aviación. Nada que después lo mandamos en bus, ¿verdad? Porque no llegamos al aeropuerto. Pero ellos iban en la octava maravilla del mundo. Entonces, así es como ya en el descenso encontramos una línea de mal tiempo y comenzamos nosotros, digamos que en Nueva Orleans estaba ahí, comenzamos a desviarnos en el descenso, nos vamos desviando, vamos desviando, nos vamos desviando, y es poco de lo que ahí pueden ver. En el momento que nosotros encontramos dentro de la indicación del radar, literal, un hoyo para poder entrar, encontramos también que atrás de esos cúmulos que estaban ahí, estaba la mamá o la abuelita de estos cúmulos de adelante, que era la que nos apagó los motores. Ese weather era impresionante. Entramos y como que apagan aquí las luces y se ve un terremoto y comienza todo a sonar y todos a gritar. Ese es el escenario que les puedo dar yo de cómo vivimos ese momento. Y vas volando y vas con todo el piloto automático, los aceleradores automáticos, esto y lo otro, y de repente se apaga aquello, comenzás a brincar, pega el granizo, nos pega un rayo, comienzan todas las alarmas del avión a sonar, ¿eh? Comenzás a ver los instrumentos, no hay un instrumento que se parezca o que esté como deberían de estar, ni los míos ni los del copiloto,
¿Se acuerdan la batería que cambiamos ayer? Hoy me salvó la vida. Esa batería, si hubiera estado baja en este vuelo, no hubiéramos tenido la capacidad de encender la unidad del auxiliar del avión. Pero como Dios me cuida, dijo, mañana te voy a poner esta prueba, pero te voy a dar una herramienta. La herramienta fue la batería. Entendemos, gritábamos, brincábamos, las alarmas sonaban, estaba todo que oscuro y todo. En el momento que vamos así, yo invoco a Dios de una manera impresionante porque me pongo así, Señor Dios mío, ayúdame a ver dónde me voy a pegar. Puntos suspensivos. Y entramos a hacer ya la emergencia. Yo aceleré un par de veces y cuando noté que no tenía potencia en los motores, ya alerté al resto de la tripulación. Al haber alertado al resto de la tripulación, ya le digo al de atrás, le doy un libro de lista de chequeo, y le digo, Arturo, arranca el APU, Dionisio, ayudarle y hablarle a la torre. Desgraciadamente nosotros, porque años antes, habíamos volado solo con americanos, y los americanos no nos dejaban, los capitanes americanos no nos dejaban ni tocar los radios de ellos. Entonces la frecuencia de la torre siempre la andábamos en los radios del copiloto. Pero el radio que hubiese servido únicamente era el del capitán, porque ese era el único radio que se quedaba con la batería. Pero como la costumbre era que la frecuencia, entonces no hubo manera de que el copiloto se comunicara con la torre. Y la pantalla del radar nos pierde la señal del transporte. Entonces, para ellos, TACA 110 desapareció del mapa. Esa era la noticia. Tanto que a mi señora le dijeron, mira, TACA 110 desapareció, pero sabemos que están bien, pero no sabemos dónde. En esa época no había celulares, no había todo el internet de todo lo que hay ahora. Pero entonces venimos nosotros y vamos trabajando la emergencia. Entonces el tipo este que va atrás enciende el APU. Al encender el APU, que se acostó. Ok. Al encender el APU, recuperamos ya los instrumentos, recuperamos la electricidad, ¿ok? Y al recuperar la electricidad, una de las cosas que hay que hacer ahí es manualmente en el Boeing se colocan los generadores, dependiendo de qué generador, si el sistema A o sistema B, en el generador de la APU. Suerte, no suerte, conocimiento, no conocimiento, no les podría decir, pero el tipo este, Arturo, pone el del lado derecho. Y ya les voy a explicar por qué. Acuérdense. Y seguimos. Entonces, ya tenemos APU, ya podemos hablar con la torre, pedimos, le digo yo al copiloto, declarar la emergencia, pedimos el weather de todos los aeropuertos, quiero condiciones de dónde estamos, qué es la posibilidad que tenemos. Moisen está cerrado, mínimo lluvia, fuertes vientos. Lakefront está cerrado, fuertes vientos. Yo me acordaba de una fuerza aérea que tenía un campo ahí por donde andábamos. Mira, me dijeron, el weather está cerrado, todo, no teníamos oportunidad de nada, ¿ok? Entonces, el otro comienza a arrancar los motores y comienza desde atrás, Charlie, espérate, ya vamos, cálmate. No, si calmado vamos, pues, pero espérate, pues, jale. Entonces, en eso comienza, ya estamos arrancando el número 1. Todos los instrumentos, ¿no? Estamos arrancando el número 2. ¿Ok? Entonces me dijo, mira, ya tenemos los instrumentos, ya tenemos los 2 motores arrancados y todo. Entonces, hey, Dionisio, decirle a la torre de que recuperamos los motores, de que solicitamos vectores para Nueva Orleans, que todo volvió a la normalidad. En eso estamos cuando, ¿qué pasa? Cuando la torre me dice, TACA 110, maintain 5,000 pies, fly ahead in a 360 to Moison. Yo mantengo el rumbo, acelero para mantener los 5,000 pies. Ya estábamos saliendo del mal tiempo. Cuando yo acelero, yo esperaba que hacerme para atrás así con el impulso y no hubo nada.
Y bla, no, 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 las emergencias de fuego en la cabina. Y todos los pirulitos nombrando, todas las emergencias sonando. Procedimiento automático de memoria es recortar los aceleradores. Si ahí no se apaga el fuego, porque se supone ring es apagar los motores. Y si después de apagar los motores todavía sigue la emergencia, entonces tenés que disparar ya el extintor de fuego. No quedaba otra. O sea, era eso o arriesgarme que se quemaran los motores y incendio iba a complicar más las cosas. Entonces me toca a mí, les digo a aquellos, hey, y ahora, no, me decís que va, bueno, apaguemos un poquito porque no hay otra, ¿no? Apagamos aquí, apagamos. Gracias a Dios no tuve que disparar los extintores y el tipo de atrás iba casi sentado aquí en medio de los radios y le digo, hoy se agarrate, que hoy sí nos vamos a pegar. Otra vez. Ahí se utilizó Sí, todo el profesionalismo del lenguaje entre nosotros iba activo, todo. Fluido, pero activo y nos entendíamos. Todos nos volteábamos a ver y ya sabíamos. Pero ahí sí, yo le dije a él, andaba amarrado, vea la sobrecarga. Charlie me abrió la puerta. Charlie me dijo, ¿qué pasó? Pues ya le habíamos dicho que habíamos arrancado los motores. Pero ya llegué y lo mismo le dije. Pues sí, mamá, sentate y agarrate porque este sí va a ser una gran nalgada. Sale para atrás con una cara de espanto, ¿no? Y entonces hay hay un feeling que desde que salimos del mal tiempo, a mí algo me decía, allá, mira, Carlitos, allá. Entonces ese avión mantiene la trayectoria, no el avión, mantenemos la trayectoria. Todo el camino del descenso, del planeo hacia ese lugar. Ahí habían unas pizcas que veían así, que eran los edificios de este lugar donde caímos. El canal de agua, como lo ven ahí en la foto. Y ahí vamos. Ya preparados todos para el aterrizaje. Yo llevaba el avión en 140 millas, desnudos, 5 en los flaps, 3 arriba. Y a mi planeo yo mentalmente ya tenía cómo iba a ser el acuatizaje. Menos de 1000 pies sobre el terreno, el copiloto pega el grito. Ahí podemos aterrizar. Diosito me había dado las baterías, hoy me ponía donde podíamos aterrizar. Ahí te la dejo. Y ya de ahí tomé la decisión. Si podés o no podés, ya no es problema mío. Entonces, en ese momento, el copiloto me dice eso, el otro capitán me indica lo mismo, y al decirme esas dos cosas ellos, yo tengo que tomar una de las decisiones más rápidas y más comprometidas que he hecho en mi vida, y es decir, sí puedo yo hacer ese tercero. Y así fue. Esa maniobra que menciona ahí, Capi, que es una maniobra, entiendo. Es un side slip. Lo que pasa es que yo venía para acá y yo tenía que aterrizar aquí a la par. Entonces yo le hice aquí un poco de side slip, el speed brake lo saqué, maté un poco de velocidad y altura, le hice aquí así, de aquí puse el avión en esta posición, metí los speed brake, lo dejé ir hacia el muro que estaba ahí, que aparece ahí, que tenía un muro con cierto alambre, y comienzo a hablar con el avión, I got you, baby, I got you. Y entonces iba así, ya todo era un silencio. Aquella cabina era un silencio, ya solo, y calculé, pasé, y fue pasando así, todavía el copiloto me dice, cuidado con la punta del ala, que creía que iba a poder topar en la borda. Y entonces, no leía, y de verdad, hicimos un aterrizaje tan lindo, porque cayó la primera llanta, y cayó la segunda llanta, y las patas así. Y ¿cómo se llama? Pongo la otra llanta y digo, no toco los frenos, porque toco los frenos y me hundo, quiebro el tren. Pero teníamos suficiente espacio adelante. Cuando paramos, la lluvia nos alcanza y le digo yo al capitán que estaba atrás, mira, le digo, hagamos la evacuación, ¿ok? Y hacemos la evacuación. Capi, eso tiene que cambiar la vida de una persona. Y déjame aquí hacerte una pregunta porque estamos entre empresarios
una reunión de empresarios, que además empresarios que compartimos cosas muy profundas, le llamamos el 5%, y aquí lo que te quiero plantear es, en las empresas, a veces hay tormentas, a veces volamos sin motores, y mi pregunta, Capi, es, entiendo que tú eres empresario también, Sí. y que has vivido cosas, como todos los empresarios, muy fuertes. ¿Hay alguna experiencia equivalente en tus negocios que pudieras comparar con las experiencias que has tenido como piloto? La verdad que no dudo que todos los que están gerenciando, administrando o son propietarios de sus empresas han tenido tipos de momentos, tipos de decisiones críticas como estas. Y contestando tu pregunta, sí hemos tenido malas experiencias. Yo tengo 30 años de tener la empresa. Inicié mi empresa como al lado de rótulos publicitarios y pintaba los aviones de publicidad aérea. Luego le hicimos escuela de aviación. Luego le hicimos taller. Siendo el taller hicimos escuela de mecánicos de aviación. Después incorporamos sobrecargos. Y últimamente tenemos un colegio que cursamos bachillerato y en paralelo llevamos las carreras de piloto, tripulantes de cabina o mecánicos. Pero volviendo a tu pregunta, la experiencia más fea, más dolorosa y que costó tanto superarla fue la muerte de 3 alumnos, compañeros de toda la vida de mis hijos de capitanes, amigos míos, que llegaron a la empresa y tuvimos un accidente fatal en el que ellos 3 murieron. Esa tal vez ha sido la experiencia más dura de superar, más que el balazo, más que el TACA 110. Me imagino que la pérdida de un hijo para nadie ha de ser fácil superarse. Y para nosotros como familia fue completamente dura la experiencia. Ellos eran amigos míos de toda la vida dentro de la empresa y resultamos con demandas por $4 millones y una serie de desprestigio y de situaciones graves a través de los años. Eso ocurrió en el año 2012 y por 7 u 8 años aparecíamos en las noticias. Cada aniversario nos dedicaban 2 o 3 páginas del periódico para matar el prestigio, para matar todo lo que teníamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a través de los años y a través de las cosas que da la vida, la semana pasada tuvimos una experiencia muy linda. El papá de uno de estos cipotes, quien era el que me acosaba más, quien era el que nos había demandado, quien era el que se preocupaba por tener todas las publicaciones en los periódicos, llegó a buscarme la casa. Y cuando él llega a buscarme, lo primero que se me viene a la mente, ok, aquí vamos de nuevo, ¿no? Y lo crean o no lo crean, me dice, Charlie, tenés 2 minutos. Sí, le dije, para vos el tiempo que querrás pasar. Y pasa a la oficina. Se sienta él aquí, me siento yo aquí. Yo ya le había dicho a mi señora, mira, por ahí anda Chepe Toño. Oh, que vamos a ver con qué viene ahora. Y señores y señoras, para deleite de todos ustedes, llega y se disculpa conmigo. Llega y me pide perdón. Llega y me dice, Charlie, como persona, como cristiano que soy, como hombre que soy, quiero disculparme contigo por todo el daño que te he hecho y todo lo que he hecho hacia contigo. Y me quedo yo, uy, gracias, Señor. ¿Odio? No. No, no.
Me costó un montón de plata, sí. Nos dolió mucho toda esa experiencia. Pero inmediatamente me quedo yo viéndolo a los ojos y le digo, mira, Chico Toño, ¿sabes qué? La muerte de un hijo no debe ser fácil para verdad. Y yo te entiendo. Lo que nunca llegué a entender porque me había demandado, pero yo te entiendo tu dolor. Me levanté, le di la mano y le di un abrazo. Esta es tu casa, esta es tu oficina y aquí puedes venir cuando querrás. ¿Cuándo pasó eso, Capi? La semana pasada. La semana pasada. Wow. Otra señal divina. ¿Cuál no lo sabías? Capi, pues es definitivamente la vida nos da lo que nos merecemos y yo creo que la calidad de persona que eres, pues tarde o temprano nos lleva a esos momentos, ¿no? Que además momentos... Y son momentos difíciles, o sea, todos, como digo, todos ustedes como empresarios, de alguna manera enfrentan este tipo de problemas en el día a día, problemas familiares, problemas dentro de las empresas, problemas con los clientes, problemas con los están en el día a día viendo la envidia de que porque tu restaurante va creciendo ya lo voy a llegar a quemar en la noche, porque no tengo otra manera de superarlo. No es que le voy a poner la competencia y voy a ser mejor que el restaurante, no, voy a llegar a quemarlo para con eso yo me lo acabo. Y así es la vida, pero no nos toca más que seguir adelante. Capi, muchísimas gracias por compartir eso, de verdad, lo apreciamos mucho. Y Gracias. déjame abrir un espacio para preguntas. A mí me gusta empezar por preguntas de Giuseppe, preguntas de Juan y preguntas de los amigos que nos acompañan en línea, de manera digital. Y aquí, por favor, de hecho vamos a prestarle, yo ya agarré el micrófono mucho tiempo, así que voy a prestar este micrófono para que los que quieran hacer alguna pregunta puedan hacer. Bueno, yo empiezo regresando al vuelo de TACA y a una analogía empresarial importante. Avión nuevo, circunstancias inesperadas y indudablemente capitán en esta ocasión tuvo que operar un poco fuera del protocolo, ¿no? Desarrollando algo de sensibilidad, intuición, etcétera, etcétera. Y esa sí es una analogía que en el mundo empresarial ocurre una y otra vez, sobre todo cuando hay circunstancias inesperadas que uno no puede prever. Lógicamente tu experiencia, lógicamente tu instinto, lógicamente tu preparación hace que en esos momentos críticos que es necesario salirte de todo parámetro, de toda circunstancia, de todo procedimiento, pero que sabes que puedes hacer las cosas, toca tomar decisiones de esa manera. Además, en segundos. En segundos. Si me equivoqué o no me equivoqué, es mejor decir, tal vez puede que me pueda equivocar, pero a decir no hice nada y fracasé. ¿Ok? Y esto está en el día a día y está en cualquier momento que puede suceder. En el momento que yo tomé la decisión de cambiar mi rumbo hacia el agua para aterrizar, donde aterrizamos, como dije en un momento, esa es una de las decisiones más rápidas y más difíciles que tuve que tomar en mi vida, o que he tenido que tomar en mi vida. De héroe a villano. Si yo me salgo de esa pista o de ese gramado, reboto o pego en el muro, o caigo en otro lugar, o se desliza el avión, ¿y por qué no cuartizó el avión? Si ahí estaba todo calmado. ¿Ah? ¿Y qué le costaba hacer? Hubiera caído en el agua, semejante tonto, si ahí le habían puesto el gramal a la paz y lo único que tenía que hacer era aterrizar en el gramal. Siempre estamos sujetos a toda juicios. la vida. Porque eso es como cuando alguien va a tirar un penalti. Oh, chica, que falla el penalti. Anda a tirarlo vos, pues, anda a patear vos. ¿Ah? Así es la vida. Desgraciadamente, cuando juegan contra Messi, no quieren ir a jugar mejor que Messi.
Quieren irlo a quebrar para decir, yo paré a Messi, yo quebré a Messi, pero no soy mejor que Messi. ¿Me explico? Claro. Y bueno, entre los dos eventos, y ambos fueron muy impactantes, ¿cuál fue el más fuerte entre Taca y el evento de la guerrilla? El tener el control hace y marca mucho la diferencia. Yo, en el momento que me pegaron el balazo en la cara, no tenía el control de la situación. Yo no sabía cuánta gente venía hacia el avión, yo no sabía cuánta gente nos estaba disparando, no sabía qué tipo de ataque era, sí, porque no era para hacernos amigos, definitivamente, no era para secuestrar a los señores porque nos estaban tirando balas. O sea, era una situación muy, muy alarmante, de mucha preocupación, de mucho miedo, y esa se vuelve para mí la situación más difícil. El otro eras el capitán. En el otro, mal que bien, yo era el capitán al mando, yo iba volando. Hubiera sido distinto si hubiera ido atrás, pero yo iba volando, yo sabía lo que estaba haciendo, por lo menos creía que sabía. Y entonces, no, ahí nunca perdí la esperanza, nunca me imaginé que nos íbamos a morir, nunca me imaginé que iba a terminar en una fatalidad. El otro sí. Cuando me estaban disparando y me cayó la primera bala en la cara, créame lo que yo dije, bueno, aquí vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Una pregunta. Bueno, yo más que una pregunta, conociendo la modestia del Capi, me gustaría hacer más que una pregunta, casi una afirmación, ¿no? Digo, en mi experiencia en acrobacia y en vuelo, sé que la proeza es casi imposible, ¿no? Se escucha, ¿verdad? Sí. Y digo, yo creo que si el capitán no hubiese tenido la habilidad en acrobacia, la historia hubiese sido otra, ¿no? Digo, he revisado la teoría de Naggio y de Mayday y hasta ahorita no he visto que planee un avión 737, ¿no? Y menos hacer un movimiento que en acrobacia, pues, no es tan fácil. Bueno, sí es fácil, pero, Sí, 43 toneladas. pero no en un avión de 50, 40 toneladas. Entonces, digo, yo sí me siento halagado, Capi, de ser su alumno y de ver tantas cosas que ha logrado, ¿no? Aparte, también mencionar que esa emergencia hizo que hubiese un cambio en la aviación comercial. A raíz de esa emergencia, se pudo hacer la clasificación de la falla de las turbinas y se tuvieron que cambiar más de 500 turbinas en todos los aviones del mundo. Si no hubiese habido un desenlace feliz, pues posiblemente O sea, esa falla continuara, ¿no? Dentro de muchas experiencias, ¿no, Capi? También el tema del balazo, que yo he tenido la oportunidad de ver las fotos y ver realmente el daño, pero cómo voló alguien sin un ojo y con la cara destrozada, ¿no? Entonces, yo soy su fan, Capi. Muchas gracias. no, gracias a ti, gracias por tu amistad. ¿Alguna pregunta por parte de los presentes? Bueno, antes que nada, felicidades, qué gran logro, de verdad. Todos hemos estado cuando algún piloto hace un aterrizaje fabuloso, normal, y todo el mundo le aplaude, ¿no? Yo creo que todos, sobre todo ahora que fuimos a Argentina siempre aplauden todo, siempre por todo. Cuando sale usted a la cabina, ¿cuál es la situación emocional de toda la gente? ¿Qué pasa cuando sale y ve a la gente? ¿Cuál fue lo más bonito, lo más impactante? ¿Qué pasa cuando sale usted a esa cabina? En el momento que aterrizamos y paramos el avión, la tensión dentro de esa cabina era increíble, ¿no?
Y entonces decido hacer la evacuación. Evacuación es que disparas los toboganes del hotel y salís y evacuás el avión. Como les mencioné, la lluvia nos estaba alcanzando. Entonces, ahí hay una anécdota bien linda o bien graciosa. Van la sobrecarga, van los pasajeros aquí, le dice doña Morena, usted va a ser la primera en salir del avión cuando yo abra la puerta. ¿Ok? En el momento que yo como capitán agarro el micrófono y ordeno la evacuación, viene la tripulante de cabina, se para, abre la compuerta, hace esto y la puerta sale hacia allá. En lo que ellos se dan la vuelta, porque ella abre aquí y en lo que se da la vuelta, doña Morena ya iba corriendo y se tira. Cabal. Yo estoy con el micrófono en la cabina y veo pasar y me quedo, Dios mío, y con tan suerte, no, ustedes no lo van a creer, miren, lo tengo tan aquí grabado que veo que el tobogán se va desarmando así y la veo allá volando. Y aterrizan y los dos aterrizan al mismo tiempo, rebotan el colchón y caen. Y no se matan. Y no se matan. ¿Ok? Y me quedo yo. Era la única que nos iba a matar de toda la emergencia. De verdad, de verdad. Salen todos los pasajeros, ¿ok? Y cuando salen todos los pasajeros, les digo yo que, miren, está lloviendo, yo no me quiero mojar. Vamos, cerremos las puertas del avión para que no se arruine más el avión y quedémonos aquí hasta que termine de llover. La señora ya se ha aventado. Todos se tiraron, todos se tiraron, evacuaron y ahí van llegando los de seguridad de ahí donde caímos y se los llevaron. Entonces yo a ella los vi hasta media hora después, hasta eso, media hora, no, espérate, piloto, no. Pero me quitaban la gorra, besos, no, fue emocionantísimo, realmente. Y nos seguimos viendo por muchos años más, con varios de ellos, 10, 15 años después nos hemos reunido. Muchos ya se murieron porque eran viejitos. Pero sí, así fue. Gracias. Pregunta. Gracias. Tenemos otra pregunta. En parte ya se dijo lo que voy a preguntar, que cuál había sido la presencia del constructor del avión para poder determinar el motivo de lo que sucedió, uno. Y el otro, iba yo a preguntar, ¿cuál es el estatus de las dos personas que lo acompañaron en esta situación desesperada? ¿Y qué pasó con los pasajeros por los años siguientes que volvieron a nacer? Vamos con la primera. Ustedes han visto la película del capitán este que aterriza, acugatiza el avión en el Hudson. Es la misma experiencia llevé yo. Los pilotos somos el animalito perrito más seco dentro de la empresa llegó con abogados, llegó la FAA, la NTSB, los abogados, la Boeing, Airbus, todo lo que ustedes se puedan imaginar, los constructores de las turbinas, todos, y los dos pilotos aquí. Y nos aíslan, y nos pedían los reportes y pasamos toda una semana en eso. Afortunadamente salimos librados. Primera respuesta. Segunda respuesta. Soy el único sobreviviente de la cabina, así que ya nadie me puede contradecir lo que digo. Todas las mentiras que yo les diga de aquí en adelante pasaron. Así que mis dos copilotos murieron ya. Las 3 personas que iban conmigo adelante ya fallecieron, desgraciadamente. Así que yo soy el único que puedo decir mentiras ahorita de eso. Todo lo que ahí sucedió soy el único que lo sabe. Pero va a quedar constancia para cuando me muera, ya se ha dicho tanto de eso. Y tercero, modificaron los motores, modificaron todo. Tuvieron que hacer muchas modificaciones. General Electric, que era la fábrica de las turbinas, y eso cambiaron 500 turbinas en el mundo y nacieron un montón de procedimientos, listas de chequeo y entrenamientos a raíz de ese accidente.
que ayudó enormemente a la seguridad de vuelo de las líneas aéreas, vuelo comercial. ¿Qué otras preguntas tenemos? Yo quería preguntar, o sea, cuando a uno le dan una mala noticia o pasa algo repentinamente, lo primero es un susto, a veces te nublas, o sea, se te olvida cuál es el procedimiento que tengo que seguir. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y más cuando estás hablando, pues me voy a morir. El miedo es una reacción natural en el ser humano, pero el control está en tu mente. Si tú dejas que el miedo te supere y llegas a pasar al pánico, el pánico ya no lo controlas. Ya cuando tenés pánico es fuerte. Yo he tenido en vida más de estas dos cosas que pasaron ahí y les puedo decir que gracias a Dios puedo controlar mi miedo. He estado en situaciones bien difíciles y en ninguna de ellas he perdido la calma dentro de lo que es la emergencia, dentro de lo que es el ataque, y siempre me he parado a analizar, a ver qué pasa. Entonces, en segundos uno tiene que tomar ciertas decisiones de vida que tal vez esas decisiones le cambian a uno por completo toda una vida, pero hay que tomarse una milésima de segundo para primero calmarse. En aviación decimos flight zero. Lo primero que tú haces cuando tienes una emergencia es seguir volando el avión. No te puedes descuidar de lo que es volar el avión. Igual es en un carro, igual es en una moto, igual es en una lancha, en lo que sea. En un negocio. Hey, ¿qué pasó? Tengo esto. Tal vez tener 5 segundos más, tomar una decisión, pero en base a tu experiencia, en base a tu vida, en base a tu preparación, esperemos que esa experiencia sea la correcta. O esa decisión sea. Muchas gracias. A ti. Capitán, tenemos también unos buen número de asistentes remotos y creo que tenemos una pregunta, a ver si podemos dar audio. De lo contrario, lo leemos. Vamos a ver si los técnicos pueden. No. Vamos a leer la pregunta. Santiago pregunta, capitán, ¿cuál considera que es su principal fortaleza para enfrentar los grandes obstáculos en su vida? Esa que les acabo de decir, saber controlar el miedo. Esa. Ojalá tuviera el tiempo para contarles todas las otras que he pasado. Pero en todas, el control de mi persona ha sido el logro. Así fuese mi hijo con una botella de vidrio metida entre las piernas, pues. Se cayó una botella y le saltaron todos los vidrios y comenzó a sangrar. Niño de ¿qué edad tendría? 3, 4 años. Pero primero calma, ¿qué pasa? Agarré el carro y comencé a ir al hospital, pero iba corriendo, pero no desesperadamente a tener un accidente, me refiero. Hay gente que, Dios mío, sale como loca, ¿verdad? O la persona, yo he visto personas, hombres, que van, regresan y vuelven a regresar y no tienen. Entonces, primero, relax. Cálmense, analicen dónde están. El momento que me estaban tirando, yo lo primero que analicé para dónde son mis opciones. Entonces, en la vida uno cree y debe de tener la paciencia de poder escuchar o de poder analizar o de poder analizar qué profundidad de problema es el que tiene. ¿Alguna otra? Yo creo que sí, pero ¿qué fue lo que se pasó a los motores del avión?
Cuando hicieron las investigaciones, los motores están probados a que puedan ingerir cualquier cantidad de lluvia, hielo y todo. Pero las certificaciones las hacían con los motores en potencia de crucero, acelerados. Ese día veníamos en descenso, veníamos con el piloto automático, la velocidad venía interceptada por el aro throttle, el aro thrust, y en el momento que nosotros impactamos en más tiempo, la velocidad aumentó. Eso le manda a los motores desaceleración porque iba aumentando la velocidad. En el momento que los motores van en desaceleración, impactamos en más tiempo y hace que se congele toda la parte de afuera de los fans de la turbina. Eso no giró, y por eso que no giró fue que se apagaron los motores. Fue demasiada cantidad de agua sin rotación de crucero en los motores. ¿Qué pasa cuando se queman los motores? Todavía estaban congeladas esas plates. Entonces no hubo gira, no hubo movimiento afuera. Lógicamente las turbinas se queman porque ellas encendieron, pero no hubo circulación de aire. Ahí se quemaron. El fabricante no tiene manera de hacer esas pruebas. ¿Cómo no? El fabricante de las turbinas tiene manera de hacer esas pruebas antes. Si tú encontrás uno de estos videos, ahí está todas las pruebas que hicieron. Y se tardaron no sé cuánto tiempo. Hasta que uno de los técnicos les dicen, oigan, pero el avión iba en descenso. Porque estas certificaciones, como repito, las hacen con las turbinas funcionando y les puede tirar como que van debajo de agua las turbinas. Y nunca habían fallado. Hagamos la prueba con los motores en idle, que se llaman. Y allí se dieron cuenta. Entonces de ahí sacaron ya, hicieron cambios en todos los ángulos de los blades, el cono de la turbina, sacaron otras, ¿cómo se llama? Como ventanas más de los cowling, y le hicieron varias modificaciones a las turbinas. O sea, ayudó para eso, ¿no? ¿Qué preguntaría? Perdón. Mucho gusto, capitán. Usted dijo que cuando hay momentos para actuar, tenemos experiencia, training, instinto. Quiero saber dónde usted recibió su training y cómo este encendió en el segundo. Ok, mi training lo tuve debido a que cuando yo inicié mis vuelos en TACA, había un capitán americano que me dejaba volar a mí y me dejaba hacer lo que yo quería con el avión dentro de las limitaciones del avión. Pero él era un capitán de la vieja guardia. Este capitán estaba acostumbrado a volar el avión, manejando la energía y manejando el planeo del avión. Entonces con él me decía, Carlitos, aceleradores atrás, you don't touch them until you get them out of the runway. Or you pay the dinner. ¿Ok? Entonces hubo un momento que para mí estar en esa situación, en esa emergencia, no era algo que yo no había hecho en mi vida. Yo lo hacía en todos mis aterrizajes, casi. Él fue el que me enseñó a mí a manejar la energía, a manejar el cálculo del planeo, a manejar la velocidad, a manejar todo lo que ahí en ese momento puse en práctica y me llevó a poder poner ese avión donde lo pusimos. Que ese entrenamiento no lo dan las líneas aéreas. ¿Ok? Y la base de la acrobacia, que también yo soy de las personas que recomendaría que todo piloto, le guste o no le guste, a través de su vida profesional, siempre tenga su entrenamiento de acrobacia aérea o de posiciones no usuales para poder tener por lo menos el conocimiento de cómo actúa un avión así. No digamos si puede volar aviones planeadores,
que te enseñan entonces cómo administrar la energía del avión, porque como lógicamente el planeador no tiene motor, desde que desenganchas el cable que te va hablando, entra en emergencia, hasta que aterrizas. Así que, si eso contesta tu pregunta, gracias. Luis. Bueno, en la aviación, buenas tardes, en la aviación pues, hay procedimientos para todo, ¿no? Pero de repente uno como empresario, cuando te pasa un problema, pues no hay a dónde te diriges, ¿no? De qué manual saco para que me saque de este problema. Para ti, aparte, bueno, de conservar la calma ante cualquier situación de peligro inminente, ¿qué más le aconsejarías a un emprendedor que hiciera? Porque o sea, vivimos cada situación que a veces te sale de todos los manuales, ¿no? Te lo voy a poner bien fácil. Y otra, a ver. Dale. La segunda es, ¿qué es más difícil para ti? Volar un avión, obviamente que ya no, pero o correr un negocio, pues andar a hacer... El matrimonio, dijiste. Negocio. Es que no sé cuál es más difícil. Perdón, mi amor, otra vez. Es que siempre me jala el aire, pero me dice, siempre poniendo en nada. No, tenemos 41 años de casados, con mucha felicidad. Es bien fácil. Yo me hice piloto. Yo soy piloto. Yo no soy administrador de empresas. Y he pasado unas tras otras y más en mi empresa que no te imaginas. ¿Ok? ¿Qué te puedo recomendar? Que si vas a ser paletero, estudia administración de empresas. Porque si siendo paletero llegas a ser exitoso en tu vida, vas a necesitar saber cómo llevar una contabilidad, cómo llevar tus gastos, cómo llevar tus negocios. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo hubiese estudiado administración de empresas y me hubiera preparado mejor en la vida, tal vez no hubiese tenido que aprender a través de la experiencia, tropezándonos las veces que nos hemos tropezado y teniendo que aprender a puro tropezo, pero como uno, como ser humano, yo lo sé todo, yo puedo todo y yo lo necesito de. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Prepararse, estudiar, aprender, ¿verdad? Para que en el momento que a ti en tu negocio te vaya mal, por lo menos alguna experiencia, algún feedback o algo que te ayude a solventar ese problema vas a tener. Yo he tenido problemas en mi compañía, desde robos, desde controles contables, etcétera, te los menciono. Y eso nos enseñó poco a poco ir implementando otras cosas, pero yo hubiera tenido la experiencia de haber estudiado otra administración o otra cosa en paralelo, tal vez no me hubiera pasado. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué te costaba más? Sí, ahí fue donde te dije el matrimonio, sí. Matrimonio es una acrobacia. Pero rata el suelo, sí, bien pegado al suelo, la adrenalina 1000 por una, no. No. Tenemos otra pregunta por parte del público. Una pregunta de Alonso. Pregunta, después de lo que ha vivido, ¿qué juzga usted más importante? ¿Seguir procesos o pensar fuera de la caja y arriesgarse a innovar? Siempre tenés que seguir procesos por disciplina. Si tú sos indisciplinado, no va a haber un proceso que te ayude. Y cuando tú haces karate, cuando tú sos futbolista, el practicar y el seguir practicando te lleva a una reacción automática en tu cuerpo, en tu vida. Tú me vas a atacar, yo soy karate, yo me defiendo y ataco.
Pero si no tenés el entrenamiento, te atacan y te pegan. Entonces, las dos son importantes. Y hay momentos que te van a atacar con una cuchilla, que tal vez en el gimnasio nunca te han atacado con una cuchilla. Y tenés que implementar la experiencia basada en tu aprendizaje anterior. No sé si me explico. Entonces, ambos son importantes en la vida. No es que vas a dejar de tener uno y vas a tener el otro. Porque yo me la acuerdo, la veo venir y yo siempre voy. Pero tenés que tener una disciplina, tenés que tener un procedimiento, tenés que tener una línea de producción, etcétera, etcétera. Así que si puedo decir que con eso contesté tu pregunta, creo que yo te diría seguir procesos, pero también en ciertas oportunidades o en ciertas ocasiones tenés que salirte de ellas y a través de la experiencia adquirida con los años o lo que vas adquiriendo con los años, poder actuar diferente. Que antes de Taca y antes de la guerrilla, usted tuvo un accidente automovilístico bastante grave. Y ahí me mandó Dios de regreso. ¿Cómo es su relación con la muerte? Bien amigable. No le tengo miedo a la muerte. Eso sí, sin duda. No, de verdad. Si esa vez que yo estuve en ese túnel de luz, si eso es la muerte, déjeme decirle que es lo más lindo que le va a pasar. Es una tranquilidad, es un descanso, una tranquilidad, lo que sea. Por lo menos lo que yo viví, no sé si eso es o no es, y no me malinterpreten. Y yo acabo de enterrar a mi mamá hace 15 días, tal vez menos. Y por más que la vi, solo la ropita le pusimos porque no llevaba nada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le vas a tener miedo a la muerte? Si sabes que te va a seguir y te va a tocar. Y el que no quiera morir, que no nazca. Es fácil. ¿Me entendés? O sea, esto es así de fácil. Aquí otra pregunta. Yo, en lo personal, pienso que cuando pasa algo muy fuerte en la vida, es porque tienes que aprender algo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es su aprendizaje de estas experiencias? En el balazo, bueno, comencemos por el anterior, el CARA. Accidente, 17 años, corriendo, demostrándole a un amigo lo que era yo capaz de hacer, porque yo era don Fittipaldi y podía correr. ¿Ok? Esa es una experiencia de vida que se las transmití a mi hijo y le dije, con lo que hagas. Toda acción en esta vida tiene una reacción. ¿Ok? Nada que hagas te va a poder quedarse como está. Todo tiene una acción, una reacción. En el balazo, mantener la calma, analizar tus problemas, saber controlarte, es un aprendizaje. ¿Cuál es el otro aprendizaje? Saber superar lo que la vida te va poniendo. Perdí un ojo. Yo era bonito, yo era ojos azules, pero rubio, no, de verdad. Pero el balazo me puso así, canoso, me dejó sin ojo, feo y toda la cosa. Pero lo superé. Tuve que superarlo, tuve que salir. Hey, de verdad. Yo le hacía la cara y salía volando la prótesis. Porque el ojo me había quedado todo pato. Entonces llegué a un momento que agarré la prótesis y se la metí a un amigo en el trago. Para que cuando él tomara el trago, ahí estaba mi ojo. Entonces, ¿quién fregaba a quién? O mis amigos me fregaban a mí, o yo los fregaba a ellos, pero la verdad es que no me iba a dejar. Ese es un aprendizaje de vida. No dejarse vencer. ¿Verdad? Luchar hasta el final. Y lógicamente pensando lo que uno está haciendo, pues. No sé si yo contesto a tu pregunta. Muchas gracias. Gracias. Capitán, pues muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas.
Muchísimas gracias por compartirnos. De verdad apreciamos muchísimo todo lo que hemos, también lo que hemos tenido la fortuna de convivir con el Capi mientras preparábamos este conversatorio. Muchísimas gracias. Qué bueno que las cosas cada vez salen mejor. Ok, muchas gracias a todos ustedes, gracias al equipo, a la organización, a Juan en especial, que ha sido el mayor fan que he tenido. Y bueno, estoy a la orden de cualquiera de todos ustedes para lo que sea. Es muy agradable compartir con todos ustedes y que Dios los bendiga a todos. Pasen buenas noches.